cualquier ciudadano de este país. Por tanto, no estoy diciendo que ellos son culpables o no son culpables. El proceso lo dirá. Nosotros dejamos que la justicia haga su pega y que ojalá en un corto plazo se sepa qué pasó. En un corto plazo, no creo. Ellos están pidiendo 150 días de investigación, 150 días donde van a haber 2 machos detenidos. En 150 días se pueden morir y en 150 días sabemos que no hay ningún tipo de respuesta para encontrar culpables. Nosotros quisiéramos saber efectivamente por qué aún sin saber que existen culpables existe una Porque la querella no está contra las personas, la querella estaba sin contra embargo, lo que se surte en el proceso. Ya, pero resulta que el abogado querellante ha tenido mucha influencia sobre el juicio y resulta que por el abogado querellante las personas hoy día están en prisión preventiva. Pero Juana, mire, entiendo una cosa. En este momento yo estoy de gobernadora suplente. Yo vine con la mejor voluntad, usted me citó a la 1:30 en la Ruca, yo estoy de antes de la 1:30 esperándola para que tengamos una conversación cordial, sin enfrentamiento, porque no tengo nada, todo lo contrario, tengo mucho respeto al pueblo originario, por tanto, no veo por qué está tan molesta. Y yo aquí lo que único que puedo hacer como suplente es escuchar las demandas, que hay una carta, todo, y transmitirlo al gobernador. Tengo algo seguro que voy a hacer llegar todo lo que usted me diga. Primero que nada, manifestarle que nosotros no estamos en ninguna instancia de violencia. Si ustedes mis palabras le parecen agresivas, sepa lo que no van así. Una persona blanca soy yo, por lo tanto hablo muy fuerte y directo. Y nosotros quisiéramos saber hoy día por qué el gobernador, desde el momento que han ocurrido todo esto, no ha llamado a las comunidades indígenas a conversar. Nosotros hace menos. Bueno, entonces, Juana, mira, yo le voy a decir, pero tenlo por seguro que nosotros estamos convencidos que la gente, los mapuches de esta zona son gente pacífica, que no busca la violencia. Yo lo he dicho en todos los medios de comunicación. Yo estaba también subiendo al gobernador cuando pasó el evento de ahí y me parece que fue el primero, y también fue lo mismo que la gente acá es una gente de paz. ¿Y por qué no tienen estos presos? Debe existir una presión política por medio de un tribunal. Yo no quiero opinar, he sido muy respetuosa de lo que hagan los tribunales y los que aquí le dejo a cualquier donde hay 2 personas detenidas, una es el más chiquitito que Yunet y el otro es el Cona Alex Famonde. Para nosotros nos parece muy aberrante la situación que estamos pasando hoy día de nuestros machos, por ejemplo, que se encontraban en su territorio trabajando y que hoy día está detenido por algo que jamás hizo. ¿Bien? No existe ninguna prueba contundente que hoy día pueda decir que nuestro macho que trabaja allá pueda ser el autor del incendio en Pieza Pesada. Para nada. Tampoco existe pruebas contundentes para los demás Peña y la mujer que están hoy día detenidos. Nos parece también que usted, como surrogante de la gobernación, la gente que ha estado llevando adelante la querella, nuestra gente ha visto un día a 2 mujeres que acompañaban a la persona que estaba como querellante de la gobernación, escribiendo en su celular sobre juez si apoya a los mapuches, si da un veredicto a favor de los mapuches. Eso nos gustaría que se investigue también. Entonces quiere decir que ahí sí hay una presión por parte del gobierno. Y eso nos gustaría que se aclare. ¿Por qué las mujeres estaban escribiendo eso? Nosotros no podemos tener registro de aquello, puesto que a nosotros se nos impide entrar siquiera con celular dentro. Entonces, ha sido el representante de la gobernación, el querellante, quien ha golpeado la mesa para que ellos no salgan. Ha sido el único. Si no, ellos ya estuvieran fuera porque no existen pruebas contundentes. Un pantalón de militar se vende en la feria de las pulgas, en todos los lados. Unas botas se venden en todos los lados. Por lo tanto, no son pruebas suficientes para inculpar a nuestra gente. Mucho menos a quienes llevan adelante la defensa de un lugar espiritual. Y le preguntaría a ustedes que son del gobierno y que dicen que respetan al pueblo mapuche, ¿qué vale más? ¿La casa de un fundista o un lugar sagrado para el pueblo
mapuche donde se sientan las bases de este país que se llama Chile. ¿Qué vale más? Me gustaría que lo respondiera. ¿Por qué su gobierno no se querella contra la empresa que quiere destruir no tan solo el lugar sagrado y en Quintuante, sino que todos los lugares sagrados nuestros? Nos quedamos sin nada. A partir de 10 años más, la ley de culto no nos sirve a nosotros para nada, porque se terminan nuestros lugares sagrados. Están todos intervenidos por las empresas, las concesiones de agua, las concesiones mineras. Entonces, esa respuesta tiene que tenerla su gobierno. Es eso lo que nosotros nos gustaría que ustedes también nos aclararan. Y una cosa le pido aquí, que ojalá se cree la instancia en la cual nosotros como autoridades ancestrales podamos reunirnos con ustedes para poder tratar esos temas. Pero que tiene que estar el gobernador, porque las otras veces que hemos ido, nunca está. Siempre hay alguien subrogante o manda a alguien a decir que no está. Entonces en algún momento se tiene que sentar a conversar con nosotros, pero de verdad, para entendernos. Fue el compromiso cuando la Lamuel Lonco asumió. Él hizo su compromiso de palabra, fue a la ceremonia, pero sin embargo en la práctica, en la realidad, nunca lo hemos visto. Yo le pido esto. Ya, me parece las acusaciones que está haciendo son fuertes, porque no porque yo lo esté sufriendo y he estado en esta función en varias ocasiones, pero el gobernador es un gobernador de oficina de puertas abiertas, siempre ha estado disponible y así lo pueden dar fe la gente de acá. Yo echo de menos aquí al Lonco Guayquimilla, a David, a la gente, veo gente no conocida, gente extraña para Río Bueno. Entonces me parece muy prejuicioso su concepto, y no se lo voy a permitir porque el gobernador no es así. Y usted le puede preguntar a su pueblo, a la gente de acá, y es un gobernador a puertas abiertas, cercano al mundo mapuche, y no puede decir eso. Sí, sí puede ser así, porque nosotros tuvimos una reunión lonco de este territorio con él hace 5 meses atrás, donde él manifestó que iba a investigar respecto en qué iba la carpeta del espacio Ña en Quintuante. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Él sabe cómo ubicarme a mí y después solamente apareció hablando en la radio diciendo que la Machimilla no pertenecía a ese territorio. Entonces, esas son las palabras que están manifestando aquí. Y nosotros, yo debo decirlo, él no ha cumplido con su palabra hasta ahora. Y él lo sabe. Y usted también debería saberlo. Sí, pero hay una cosa. Yo creo que estás haciendo buscando severamente por un tiempo acotado. Mira, sigue construyéndose la hidroeléctrica. Nosotros seguimos en peligro de extinción, porque no está nuestra espiritualidad mapuche por juego. Yo le escuché con respeto. Pero usted entiende eso, comprende que nosotros vamos a dejar de soñar, que nosotros vamos a dejar de hacer ceremonias cuando ese lugar quede bajo el agua. ¿Y qué pasó con los 20 años atrás que estuvieron esperando? Siempre ha existido ese lugar. Pero han habido respuestas en 20 años. Usted quiere respuesta en un corto plazo, todas las respuestas. ¿Y qué pasó? No, hoy día estamos exigiendo la compra de ese lugar. ¿Quién logró de los años anteriores? Dígamelo usted. Yo quiero que seamos consecuentes. Se está dando respuesta en la medida que se pueda. Y yo voy a transmitir todo lo que usted me dice para que el gobernador dé una respuesta. ¿Y en cuánto tiempo vamos a recibir la respuesta? Yo no puedo en este momento decirle en cuanto a respuesta. Una vez que llegue, yo voy a pedir que se ponga en contacto. ¿Cuándo regresa él? Una semana entonces. Porque es de urgencia. Hoy día hay personas que están detenidas en una cárcel donde no pueden estar. Son las vidas de personas las que están en peligro. Es la vida de un pueblo la que está en peligro. Cuando se quiere destruir un ceremonial tan sagrado como lo que es Quintuante. Y hoy día le pido por favor que se ponga en nuestros zapatos. Somos mapuches que estamos reclamando nuestra espiritualidad. No queremos perdernos en el tiempo porque un río se trancó o porque un campo ceremonial quedó debajo del agua. Yo voy a transmitir que me entregue. Otro punto muy importante y de urgencia. Sí. Esperamos contar con su... Sí, por supuesto. Esperamos una... ¿Ya? Usted hace una diferenciación entre las personas que viven acá en Río Bueno y personas ajenas a la comunidad. Sin duda, yo hablo por mi provincia y la gente de acá es gente de paz, gente tranquila, dialogante, por tanto siempre lo he dicho y lo voy a sostener.